Buen día para todos nuevamente. Presento excusas, estoy presentando problemas técnicos, no sé qué me pasa, pero creo que ya me permite grabar. Listo. Entonces, buen día para todos. Bienvenidos a la sesión que tenemos programada para el día de hoy, correspondiente a la sesión de la actividad 2 de la formación Contabilidad en las Organizaciones. Soy Jenny Patricia Arenas Prada, la instructora que los está acompañando en el desarrollo del proceso formativo. Pertenezco al SENA, a la Regional Tolima, al Centro de Comercio y Servicios. El día de hoy, de acuerdo a nuestra programación del cronograma, de acuerdo a toda la información que les he ido compartiendo, tenemos programada la sesión correspondiente a la actividad 2. Recordarles, como les mencioné al inicio, que todas las actividades y todos los enlaces se encuentran disponibles si aún no han presentado alguna de las evidencias de la actividad inicial o actividad 1. También recordarles que la formación complementaria en el SENA es 100% virtual para este caso. Recordarles que pueden participar y enviar actividades si aún tienen algo pendiente por enviar. También el fin de semana les compartí un avance de participaciones. De igual manera, también al día de ayer les compartí un anuncio con el nombre de los aprendices que han cumplido con la totalidad de las evidencias de la actividad 1 y actividad inicial. Dentro de las actividades iniciales tenemos el envío de la copia del documento de identidad, es un requisito indispensable. Recordarles, de pronto, creo que se presentó con algunos aprendices que me enviaron la copia del documento, pero solamente la cara frontal. Para que sea válida la copia debe venir por las dos caras el documento. En ese caso, lo que yo hago es que les devuelvo la actividad, les habilito un nuevo intento para que por favor envíen la actividad completa. Para que sea válida la copia debe venir por las dos caras el documento. Pueden tomarle las dos imágenes. Lo importante es que adjunten la evidencia al tiempo. Las dos, si son dos imágenes, si es un archivo en Word, si es un archivo en PDF, lo adjunten al tiempo porque o si no, no les va a permitir hacer un nuevo envío si yo no les habilito nuevamente el enlace. Si ustedes ingresan allí por calificaciones y ven en la actividad, por ejemplo, en el documento ven la letra A, quiere decir que la actividad fue aprobada, el documento se envió correctamente y no hay ninguna novedad. Si ven la letra D, quiere decir que algo faltó o que el documento no se puede visualizar o que solamente enviaron el documento por una cara y para que sea válido deben ser las dos caras del documento o que aún no se ha enviado, va a aparecer el espacio en blanco. Entonces, lo que yo hago cuando publico el listado de aprendices destacados de la actividad 1 es que ingreso a calificaciones, descargo calificaciones y ahí me va a mostrar quiénes tienen la totalidad de las evidencias enviadas y son quienes aparecieron ayer en el listado. Quienes no han presentado alguna de las evidencias, no hay ningún inconveniente. Recuerden que todas las evidencias se encuentran allí disponibles para que ustedes puedan participar. No sé si antes de iniciar tienen alguna duda, pregunta o inquietud. Hoy no está solicitando ingreso, entonces ingresan directamente a la sala porque yo no tengo que habilitarles el ingreso. Entonces, si hay alguno que no haya podido ingresar, por favor que cierre todo y vuelva a ingresar con el enlace y el número de la sala, porque para este caso de la sesión del día de hoy no está solicitando, no me solicitan a mi ingreso, sino que ingresan directamente. Entonces, en ese caso sí deben volver a ingresar. Yo les compartí por anuncios el enlace, por sesiones en línea también encuentran el enlace. También se lo compartí por el grupo de WhatsApp, el enlace como tal desayuna, más el número de la sala, que es lo que le solicita a cada uno para ingresar. Bueno, al correo también se los compartí. Yo acostumbro enviarles por todos los canales de comunicación que tenemos. Cuando ustedes, por ejemplo, les envío el avance de participaciones
se lo envío por el grupo de WhatsApp, entonces de una vez me escriben, instructora, es que yo no aparezco en ningún listado. No, deben por favor identificar primero a qué ficha o cuál es el ID del curso en el cual ustedes se encuentran inscritos. Yo tengo 4 fichas en este momento, 348-2192, 348-2220, 348-2229 y 348-2230. Entonces, ustedes lo que deben hacer es identificar a cuál ID, en cuál fichas que ustedes están inscritos y ahí sí revisar. Si ustedes no ven en los listados que de pronto les comparto por WhatsApp, ingresen al correo, por el correo se los comparto de manera por cada grupo, también por anuncios en el curso en el que ustedes están, también pueden revisar, allí se los comparto también. Toda la información está para que ustedes la tengan a la mano, para que estén informados en qué vamos del proceso. La idea es que ustedes revisen esa información. Todos están allí registrados. Nadie yo dejo por fuera del listado porque simplemente ingreso a la plataforma, descargo un archivo que me genera de calificaciones en Excel, le realizo la configuración y se los comparto. Entonces, la idea es que revisen la información, si no la ven de pronto en el grupo, pues la revisan en el correo o por la plataforma directamente por anuncios, todo está allí publicado. No sé si tienen alguna duda, pregunta o inquietud antes de dar inicio a la presentación del día de hoy. Recordarles que avanzamos en el proceso. Si no han podido presentar alguna actividad, pueden presentarla hasta el final. Es importante tener en cuenta que el último plazo para enviar actividades va a ser el 19 de mayo. El 19 de mayo hasta la medianoche se tienen habilitados todos los enlaces para participar. La recomendación que hago especialmente es que me envíen el documento con anticipación. En caso de que haya que realizar alguna actualización del registro del documento, pues es importante hacerlo antes de que vaya a finalizar el curso, porque en algunas ocasiones sucede que debemos realizar actualizaciones, que el aprendiz está certificado en otro centro de formación, entonces debemos solicitar a ese centro de formación que realice la actualización, porque si está certificado en otro centro no se puede actualizar. Entonces son procesos administrativos que se demoran un poquito, a veces en actualización de tarjeta de identidad, cédula o en nombres y apellidos. Entonces, la solicitud muy especial es a que han estado muy juiciosos, me han enviado muy juiciosos los documentos, pero quien no lo haya enviado, pues la recomendación y la solicitud es que lo envíe con anticipación al cierre. No sé si hasta ahí hay alguna duda, pregunta, inquietud. Listo, entonces vamos a continuar. Como les mencionaba, hoy pues es 27 de abril del 2026. Hoy vamos a realizar la sesión de la actividad 2. Tenemos como agenda de la sesión un saludo de bienvenida. Vamos a revisar el componente formativo de la actividad 2, evidencias de la actividad 2, aclaración de dudas, conclusiones y cierre. Recuerden que las sesiones son informativas, no hacen parte de las calificaciones del curso. Si en algún momento no pueden ingresar en la hora y fecha programada, pues pueden revisar la grabación de la sesión, que también se las comparto allí por anuncios, por el espacio de sesiones en línea. Se las envío al WhatsApp, se las comparto por el correo, entonces toda la información la tenemos allí a la mano. Entonces, como les mencionaba, el día de hoy pues vamos a hacer la sesión de la actividad 2 de la formación contabilidad en las organizaciones. Tenemos una competencia para la formación contabilidad en las organizaciones. Recuerden que vamos a certificar 40 horas de formación. Para este caso, entonces, tenemos como la competencia de esta formación que hace parte de la familia de contabilidad y finanzas. La competencia se denomina contabilizar los recursos de operación, inversión y financiación de acuerdo con las normas y políticas organizacionales. Y cada una de las actividades, vamos a desarrollar 4 actividades. Esta es la segunda actividad. El resultado de aprendizaje que está asociado a esa competencia se denomina reconocer
tipos de documentos de acuerdo con la actividad económica de la empresa y normativa vigente. La fecha de formación de la actividad 2, entonces, de acuerdo a nuestro cronograma, está disponible del 24 de abril al 1 de mayo. Al 1 de mayo, la actividad 3, entonces damos inicio el 2 de mayo y la actividad 4 el 10 de mayo. Para quienes quieren avanzar en las evidencias, pues recuerden que todas están disponibles si quieren avanzar. Creo que ya en algunas fichas ya tenemos aprendices que ya completaron la totalidad de las actividades. Todas se revisan, todas se califican de la misma manera. Si usted la envía al principio, de acuerdo al cronograma, puede avanzar en las actividades o al finalizar la formación. Todo se tiene en cuenta de la misma manera. Como componente formativo de la actividad 2, entonces tenemos la contabilidad en las organizaciones. Recuerden que el componente formativo lo van a encontrar en dos versiones, en versión interactiva y en versión descargable. La versión interactiva es la que solamente pueden revisar dentro de la plataforma. Entonces, allí cada carpeta tiene un contenido temático igual. Si ingresan a la carpeta de la actividad 1, van a encontrar la guía de aprendizaje, los materiales de formación, unos materiales complementarios o de apoyo y los enlaces para presentar las evidencias de la actividad 1, y así funciona para la actividad 1, 2, 3 y 4. Entonces, el material pues lo vamos a encontrar en versión interactiva y en versión descargable. La interactiva es la que ustedes pueden mirar dentro de la plataforma, la descargable es la que pueden generar en archivo PDF. Cuando ingresamos al contenido temático de la actividad 2, encontramos la importancia de la contabilidad, las clases de contabilidad, el ciclo contable, los soportes contables y la cuenta contable y la dinámica de la cuenta T. Entonces, recuerden que en contabilidad no podemos aprender contabilidad únicamente mirando la información que se encuentra allí en el material, sino que a medida que vamos reconociendo cuáles son esos elementos que componen la contabilidad, pues vamos apropiando cada uno de esta información que nos están compartiendo allí, este contenido temático. Entonces, allí encontramos que tenemos la importancia de la contabilidad. ¿Por qué es importante la contabilidad? Entonces, cuando hablamos de la importancia de la contabilidad, vemos que de acuerdo al artículo primero del decreto 2649 del 93, se puede definir que la contabilidad es un conjunto de conceptos básicos y reglas que nos permiten ellos medir, identificar, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar la historia de los movimientos contables de una organización de manera clara, completa y fidedigna. Entonces, esta es la importancia que tiene la contabilidad, porque es a través de la contabilidad que encontramos un conjunto de conceptos básicos y unas reglas a través de las cuales podemos identificar toda la historia de los movimientos contables de una organización. Es por eso que se hace necesario en el momento en que tenemos una empresa, una organización, que esta contabilidad se lleve casi que a diario, porque eso evita que existan errores, que se pierda un documento soporte, que no lo registremos a tiempo, que esa información que estemos brindando, sea del área contable al área financiera o administrativa, pues estés cumpliendo con ese principio que es que esté al día, que nos permita, con esa información que está generando el área contable, tomar decisiones. Siempre todo va orientado a tomar decisiones. Si yo estoy brindando una información con relación al área contable y no es real, no es clara, no está completa, no está con toda la información como se debe registrar, pues esto
va a llevar a cometer errores. La finalidad de la contabilidad es brindar información financiera de una empresa, específicamente en los resultados operacionales y en la situación económica de la misma. Es por ello que comprende 3 conceptos fundamentales que los debemos tener en cuenta. Causación, que es para el estado de resultados, efectivo para el flujo de caja y acumulación para el balance general. La importancia de la contabilidad radica en la posibilidad de reconocer cuál es el estado monetario de la empresa, incluso para definir a futuro qué vías tomar para intentar producir más ganancias que pérdidas. La contabilidad es fundamental para la gestión empresarial y para la toma de decisiones porque es una herramienta que sirve de proyección. Aquí vemos cómo está representado en una balanza, donde vemos los movimientos en el lado débito y en el lado crédito debe estar. Cuando realizamos unos registros contables debemos tener en cuenta esta imagen que estamos viendo acá. Si afectamos, podemos afectar un lado débito y un lado crédito, y esto quiere decir que estoy cumpliendo con ese principio de que la información se registre al lado y lado de la imagen. Vemos que existen unos movimientos de naturaleza débito y otras de naturaleza crédito. Encontramos allí también las clases de contabilidad. Cuando hablamos de las clases de contabilidad, entonces podemos definir que la contabilidad es un campo muy amplio. Por lo tanto, debemos clasificar las clases de contabilidad, debemos clasificarlas según la clase de información que ocupa, y es por ello que dentro de las clases de contabilidad encontramos estas clases. La contabilidad financiera. La contabilidad financiera surge para presentar estados contables a terceros, organismos públicos, accionistas o inversores. Esta es empleada para obtener estructurada y sistemáticamente información cuantitativa formulada de manera monetaria, donde podemos ver la solvencia, la liquidez, la solidez, rentabilidad económica y financiera, el ciclo de caja y el apalancamiento. Encontramos también la contabilidad fiscal, que es la que se basa en criterios fiscales que establecen las leyes nacionales en las cuales se establece cómo debe desarrollarse. Encontramos la contabilidad de costos, donde se clasifica y recopila la información sobre costos comunes de la empresa. De igual manera, gestiona los costos que se prevén. En caso específico de la contabilidad de gestión, que busca vigilar y controlar los costos a partir de la aplicación de técnicas que puedan ayudar a las preocupaciones de la fabricación, por lo que es una contabilidad de interés para las empresas industriales. Encontramos la contabilidad de gestión, que también se denomina la directiva. Esta, a diferencia de la financiera, genera información para uso interno de la empresa y por ello se hace una recopilación de la información que es más detallada, y entonces, pues como su nombre lo indica, como es de gestión, está direccionada a la persona que está ejerciendo su rol de administrador para este caso, la contabilidad. Y es así como encontramos cada una de las clases de contabilidad: la contabilidad de gestión, la contabilidad fiscal, la contabilidad financiera. Y también, después de ver estas clases de contabilidad, entonces encontramos cuáles son los pasos que se deben seguir para realizar el ciclo contable. Cuando hablamos del ciclo contable, son el paso a paso que debemos seguir para cumplir con ese ciclo contable que se debe seguir en la contabilidad. Y es allí donde empezamos con la recolección de todos los documentos contables. Entonces, ¿qué hacemos? Recibos, facturas, toda la información que vamos recopilando. Por eso la información contable debe estar actualizada. Entonces, de acuerdo a cómo se vaya recibiendo la información, así mismo se va contabilizando en un comprobante diario. Una vez recolectamos los documentos, hacemos una codificación de esos soportes con base en el Plan Único de Cuentas.
El plan único de cuentas pues es la base para que podamos tener como uniformidad al momento de hacer esa codificación de soportes. Hacemos la elaboración del comprobante de contabilidad con esos soportes que fuimos recolectando, que luego codificamos, son los que soportan ese comprobante de contabilidad. Con ese comprobante donde ya tenemos identificado a qué cuentas pertenece cada uno de esos registros, entonces vamos a hacer el registro en libros auxiliares, en la cuenta de control y en las subcuentas. Este proceso de registro en cuentas auxiliares y todo como hemos avanzado tanto en la contabilización de información, pues sabemos que en la mayoría de los casos se cuenta con un programa contable a través del cual realizamos el registro y él mismo nos va a llevar esa información al diario de contabilidad, nos va a registrar en libros auxiliares. Una vez generamos unos informes de prueba o unos análisis de prueba, encontramos si necesitamos hacer algunos ajustes contables y realizamos la elaboración de los estados financieros y el informe de gestión para calificar el desempeño de los directivos. Entonces, veíamos las diferentes clases de contabilidad, ahora vemos cuál es el ciclo contable o el paso a paso que debemos llevar. Por ejemplo, si vamos a realizar, si tenemos una empresa, pero la contabilidad no la llevamos al día, si los soportes no están debidamente recolectados, codificados y registrados, pues no vamos a poder tener información veraz, oportuna y real de la organización. Entonces, por eso se debe seguir como ese paso a paso del ciclo contable donde identificamos cada uno de los elementos que hacen parte de ese proceso contable. Como vemos, pues entonces los soportes contables, ¿qué son los soportes contables? Como su nombre lo indica, son esos documentos que nos van a servir de apoyo en el desarrollo del ciclo contable. Entonces vemos que encontramos unos soportes de contabilidad que son externos. Cuando hablamos de externos, entonces encontramos el recibo de caja o comprobante de ingreso. Es un soporte contable en el que se registran los ingresos en efectivo que recauda la empresa. Encontramos también un recibo de consignación, que en estos casos, pues, podemos cuando vamos al banco y se realiza una consignación, en este momento ya casi que la mayoría de los bancos nosotros mismos no llenamos el recibo de consignación, simplemente pasamos un papelito donde le decimos a la persona el número de la cuenta, el valor y quién consigna, y ellos generan como un voucher parecido a cuando uno hace pagos con tarjeta de crédito y nos genera un soporte de esa consignación. De igual manera, en otras partes, pues debemos realizar el comprobante, que es el que vamos y lo realizamos allá en el banco. La factura comercial, pues también es un soporte contable que contiene la descripción de los artículos comprados o vendidos. La factura, pues entonces encontramos que vienen con original y 2 copias y cada una tiene una destinación específica. El original, pues es entregado al cliente y las 2 copias es una para el archivo consecutivo y otra para el comprobante diario de contabilidad. Tenemos también el comprobante de venta con tarjeta de crédito, que también lo genera como un voucher. El cheque, pues que es un documento en el que el girador ordena al banco el que es el girado, en donde tiene su dinero, a pagar la suma señalada. Y el comprobante de pago o egreso, que es también el que se denomina como orden de pago y es un soporte contable que respalda el pago de cierta suma de dinero en cheque. La letra de cambio, pues es un título valor, es una orden incondicional de pago dado por un girador a un girado. La nota de débito es un documento adoptado por la empresa para endosar en la cuenta de sus clientes un mayor valor por concepto de omisión o un error en una liquidación de factura.
La nota a crédito es un comprobante empleado para contabilizar descuentos o rebajas que no están liquidados en la factura. Y el recibo de caja menor, como su nombre lo indica, es un documento soporte que se utiliza para registrar los gastos que son pagados en efectivo y por valores mínimos o pequeños. Por ejemplo, transporte, fotocopias, todos esos conceptos de caja menor, pues como su nombre lo indica, es una caja menor, un valor que se destina para el valor de caja menor. Esta caja menor debe entregarse a una persona en específico en la organización. Esa persona debe responder por ese valor que se entrega. Eso no es para que la persona lo tenga ahí como que, ay, necesito para el bus, necesito para tal cosa, no, porque esa persona, como es responsable de ese valor depositado, en el momento en que se le vaya a hacer un arqueo de caja menor, la persona debe tener o soportes con recibos de caja menor o el dinero en efectivo. Entonces, la persona se hace responsable de la caja menor. Y como documentos, soportes de contabilidad internos, entonces encontramos la nota de contabilidad, que es un documento preparado para registrar las operaciones sin soporte, y el comprobante diario de contabilidad, que es el que requiere ser elaborado previamente al registro de cualquier operación. La cuenta contable. Cuando hablamos de la cuenta contable, es todo lo que recibe o entrega, lo va acumulando de manera ordenada y muestra la diferencia en el saldo. Las operaciones comerciales están relacionadas con una cuenta en particular, una de movimiento débito o crédito, y como resultado el saldo, que implica la clasificación de las cuentas. Las podemos clasificar de acuerdo a su naturaleza. Su naturaleza débito, el saldo de la cuenta aumenta con los registros realizados en el débito y disminuye con los registros en el crédito. Si hablamos de la cuenta de naturaleza crédito, el saldo de la cuenta aumenta con registros hechos en el crédito y disminuye con registros hechos en el débito. Su saldo representa las obligaciones de la empresa adquiridas en sucesos pasados. Los estados financieros, las cuentas que contienen los estados financieros, el balance general y el estado de resultados se clasifican en cuentas reales, nominales y cuentas de orden. Las cuentas reales o de balance son las cuentas con las cuales se prepara o se realiza el balance general, y es allí donde encontramos el activo, el pasivo y el patrimonio. Entonces, el activo son los derechos y bienes controlados por la empresa, los pasivos son las obligaciones contraídas por la empresa con terceros, y el patrimonio son los aportes de los propietarios para desarrollar la actividad comercial. Estos son los tres elementos que hacen parte del balance general. En la actividad 3 los vamos a ver más en detalle, porque vamos a ver el plan único de cuentas. El plan único de cuentas nos va a mostrar que tenemos 9 clases de cuentas, a qué clase pertenecen cada una de las cuentas, el activo, qué cuentas tiene, el pasivo, patrimonio, y así sucesivamente vamos a ver las 9 clases de cuentas. Las cuentas nominales o de resultados son las que acumulan las operaciones realizadas durante un ciclo contable y están relacionadas con las clases de nominales de ingresos, nominales de costos, nominales de gasto y costos de producción o operación. Las cuentas de orden, encontramos las cuentas de orden deudoras, las cuentas de orden acreedoras, las cuentas de orden deudoras son los hechos que generan derechos que pueden afectar la estructura financiera, y las cuentas de orden acreedoras son compromisos o contratos relacionados con posibles obligaciones que pueden afectar la estructura financiera de la empresa. Encontramos allí también el método de la cuenta T. Cuando hablamos de la cuenta T, la forma gráfica de representar las cuentas en forma de T, por eso se denomina cuentas T. Debemos identificar el código y el concepto o nombre de la cuenta.
No podemos, cuando vamos a realizar un registro, sencillamente colocar unos valores, pero si no identificamos a qué cuenta pertenece, cuál es el código de esa cuenta, pues no estamos cumpliendo con la dinámica de la cuenta T. La dinámica de la cuenta T, de manera tradicional, se ha recurrido a la cuenta T para representar el soporte visualmente. Pues actualmente no se utiliza porque, como les mencionaba anteriormente, existen los programas de contabilidad, los cuales van realizando de una vez, de acuerdo a los registros que ustedes van haciendo, ellos van registrando de una vez, pero es importante para el tema que estamos desarrollando que ustedes identifiquen cuál es la dinámica de esta cuenta T o de la partida doble. Entonces vemos que debemos colocar un código y un concepto o un nombre de la cuenta, si afecta a un lado débito o afecta a un lado crédito, y cómo son los movimientos, si son movimientos débitos o son movimientos créditos. Allí vemos cómo la dinámica de la cuenta T maneja el concepto de la partida doble, donde la partida doble es considerada como el método matemático de la contabilidad. Esta teoría expone que toda transacción interviene en mínimo una cuenta que recibe y una cuenta que entrega. Esa es una operación sencilla, eso es un registro contable básico. También puede existir una donde varias reciben y una sola entrega, o una sola recibe y varias entrega. Es importante porque se debe mantener el equilibrio entre los valores recibidos, que son los débitos, y los valores entregados, los créditos, y se fortalece el método de la partida doble. Cada transacción tendrá un doble registro como mínimo. El método de la ecuación contable, entonces aquí vemos que a partir del método de contabilidad de la partida doble resulta la ecuación contable. ¿Qué quiere decir la ecuación contable? Es ese equilibrio que existe entre la sumatoria del total de los activos, debe ser igual a la sumatoria del valor del pasivo más el patrimonio, y de esa manera se cumple con el método de la ecuación contable. Si nosotros realizamos en el balance general la sumatoria de activos y me da 1,000 pesos, pero en la sumatoria de pasivo más patrimonio me da 900, me da 1,100, pues no estoy cumpliendo con ese método de la ecuación contable. Entonces hay algún error. Por eso es importante determinar que para cumplir con ese método de la ecuación contable se debe tomar el total de los activos, debe ser igual al total del pasivo más el patrimonio. Cuando hablamos de la cuenta T, la representación gráfica de esta manera lo podemos presentar como nos quede más fácil. Entonces puede ser la cuenta, el nombre de la cuenta en la parte superior, si afecta el lado débito o el lado crédito, es una balanza y es una representación gráfica donde una parte recibe y otra parte entrega. Este es un ejemplo de la dinámica de la cuenta T. Entonces vemos que cuáles son los elementos, el concepto, el nombre de la cuenta, si tiene un código de la cuenta, lado débito, lado crédito, sus movimientos débitos y créditos y su saldo. Entonces aquí vemos una representación de la dinámica de la cuenta. ¿De dónde se saca el código de la cuenta? Del plan único de cuentas. Cuando identificamos el plan único de cuenta, entonces sabemos que la cuenta, para este ejemplo, la cuenta caja general, corresponde a activos, al código 1105, caja general es su cuenta 05, el nombre de la cuenta pues caja general, el lado débito es el que vemos al lado izquierdo, al lado derecho vemos el lado crédito. Si vemos para este ejemplo, entonces en el lado débito, o sea que recibió 450,000 pesos, pero salieron de la caja o se entregaron 300,000 pesos. ¿Cuál es el saldo de esa cuenta? 150,000 pesos. Quiere decir que es un saldo débito de la cuenta caja general, es de 150,000 pesos. Esa es la dinámica de la cuenta T.
Para que tengan claridad en las clases de cuentas que existen 9 clases de cuentas, entre las que encontramos la clase 1 activo, clase 2 pasivo, clase 3 patrimonio, clase 4 ingresos, gastos, clase 5, clase 6 costo de venta, clase 7 costos de producción, clase 8 cuentas de orden deudoras y clase 9 cuentas de orden acreedoras. Esto lo vamos a ver más en detalle en la sesión de la actividad 3, que vamos a ver específicamente el plan único de cuentas. Las evidencias para la actividad 2, tenemos 2 evidencias. La primera es una prueba de conocimiento que se desarrolla en línea, que hace parte de la importancia de la contabilidad. Creo que son 10 preguntas. Para aprobar deben obtener de 70 a 100 puntos. El enlace les permite 3 intentos, les da tiempo 1 hora y para aprobar deben obtener de 70 a 100 puntos. Si presentan en varias ocasiones la prueba, ella les va a guardar o el sistema les va a guardar la calificación más alta. Si ustedes ingresan a calificaciones y no ven la nota de la prueba de conocimiento, deben volverla a presentar. Ya se califica automáticamente, entonces si ustedes ingresan y no ven la calificación, deben volverla a presentar. Una vez finalizan la prueba, esta o cualquiera de las otras pruebas de conocimiento, es importante, a veces sale un error, entonces lo que hacen es que cierran esa pestaña, ingresan nuevamente, revisan por calificaciones y ella les asigna la calificación de manera automática. Entonces, si ustedes ingresan y no ven la calificación, deben volverla a presentar. Por el contrario, la mayoría de las veces de una vez ven reflejada la calificación allí por calificaciones. Como segunda evidencia tenemos el taller analizando la cuenta T. Para desarrollar este taller, entonces aquí yo les comparto un archivo en PDF donde les indico qué deben presentar en la actividad y un formato del taller 2 sobre el cual pueden desarrollar la actividad. ¿En qué consiste la actividad 2? Entonces vamos a ver que para la actividad 2 debemos realizar, usted como asistente contable de la empresa tiene como actividad comercial comprar y vender productos de panadería. Realice en cuentas T las siguientes transacciones. En cuentas T. Entonces, como estamos viendo el tema de la cuenta T, pues vamos a presentarlo en cuentas T. Esta es una sugerencia como se puede presentar. Ustedes lo pueden presentar en el formato que les estoy compartiendo allí como archivo adjunto. Si no lo pueden hacer en el computador, pueden hacerlo a mano. Le ponen la identificación de cada una de los registros contables y me lo envían como evidencia. Creo que acá es 20 millones, pero para el caso yo lo hice con 2. Bueno, no importa, el valor no interesa. Lo que vamos a hacer acá es identificar. Primero se consigna en el Banco Estatal 2 millones de pesos. Debemos identificar que si se consigna son que ingresan al banco, porque se consignan en el Banco Estatal 2 millones o 20 millones, creo que dice la actividad. Vamos a hacer un registro en el lado débito del banco, de la cuenta bancos 1110. Se consignan los 2 millones de pesos, lo vamos a hacer un crédito a la caja 1105 por valor de 2 millones de pesos y de esa manera hice el primer registro contable, que consiste en realizar el registro de una consignación. Entonces, ese es el primero. En la segunda se dice, se compra de contado 100 cajas de margarina a 60,000 pesos cada caja. Esto me da 6 millones de pesos, ingresa a la 1435, que es mercancías fabricadas por la empresa por valor de 6 millones y como se dice que se compra de contado, entonces lo saco de banco 6 millones de pesos y realizo este otro registro contable. En el tercero, entonces me dice que se vende mercancía al contado por 5 millones de pesos. Lo saco hago un movimiento al crédito a la cuenta 4136, comercio al por mayor y al por menor, y lo saco lo ingreso a caja, lo recibo en mi caja a la 1105, hago un registro débito por valor de 5 millones de pesos. Y así estoy cumpliendo con la partida doble, con el principio de partida doble, donde me indica que debo hacer registros
en el lado débito y en el lado crédito. Para estos ejemplos que son asientos simples, solamente estoy afectando una cuenta en el débito y otra cuenta en el crédito. Ya en el siguiente ejemplo, aquí vemos que se compra mercancía a crédito por valor de 10 millones, pues se hace el registro, se vende mercancía al señor Alfonso por 2 millones, pero aquí en el sexto punto sí vemos que se efectúa una compra por valor de 10 millones y se paga el 50% de contado y el saldo a un mes. Entonces ahí debo hacer el registro en 3 cuentas diferentes. Lo mismo que en el séptimo punto vamos a hacer el registro porque me está diciendo que se realiza una venta por 3 millones, cancelan el 30% en efectivo y el saldo con un cheque a 30 días. Entonces vemos cómo la venta por valor total son 3 millones, se recibe únicamente el 30% en efectivo que corresponde a los 900,000 pesos, pero debemos crear una cuenta de deudores porque nos queda un saldo de 2.100.000. Entonces aquí vemos que si hacemos totalizamos cada una de estas registros, vemos que estamos afectando dos cuentas en el débito, una cuenta en el crédito. Entonces, dependiendo de cómo se vaya a realizar la actividad, pues lo que nos pida la actividad, pues así mismo vamos a hacer el registro de cada uno de ellos. Este es el ejemplo de cómo se debe realizar el taller de la actividad 2. Para la actividad 1, pues entonces pedíamos que realizar la constitución o qué documentos se necesitan para la constitución de una SAS en Colombia. Este es un ejemplo, algunos elementos que se deben tener en cuenta y también aquí les voy a compartir. Recuerden que esta presentación se las comparto allí por anuncios y se las envío también por el grupo y todo. Estos son los elementos que pide la actividad, donde nos está indicando cuáles son los elementos necesarios para constituir una SAS y cuáles son las características que se deben tener en cuenta para fundamentar y constituir una SAS. Entonces aquí también les comparto para que lo puedan tener. Recuerden que para revisar calificaciones pueden ingresar allí por el panel de navegación. Debajo de participantes se encuentran calificaciones. Allí ingresan y revisan si encuentran la letra A, la actividad fue aprobada, si encuentran la letra D, la actividad no fue aprobada y si está en blanco quiere decir que la actividad está pendiente por presentar. También aquí les comparto la ruta sugerida de la familia de contabilidad y finanzas. En este momento pues estamos en la formación contabilidad en las organizaciones. Ustedes pueden revisar allí por Betoa. Por Betoa encuentran, ustedes pueden mirar esta imagen y mirar qué formación quieren continuar. Van allí a Betoa y lo buscan por el nombre. Hay algunas formaciones que son de 40 horas, otras que son de 48 horas, dependiendo de la que quieran realizar, pues en esa misma medida, pues pueden buscar, por el nombre les queda más fácil buscar la formación. Voy a dejar de compartir aquí mi pantalla, está la información que yo tengo para el día de hoy. No sé si hay alguna duda, pregunta o inquietud. Profe, Sí, dime. es que más que todo era como más que una pregunta, es se me va el nombre. Bueno, lo que pasa es que yo estaba revisando el PDF donde aparece el material de la segunda clase en donde tú nos estabas explicando todo esto y en donde dicen las clases de contabilidad y en la parte de abajo enumeran una por una la descripción de cada una. Aparecen dos veces la contabilidad de costos, que es la 4 y la 5, y la que es esto administrativa no aparece.
Sí, es un error que hay en el material, pero es en el material de PDF porque en la otra, en el interactivo, sí está bien. Yo ya pasé el reporte, pero pues esa modificación yo no la puedo realizar porque pues es el curso viene la semilla directamente. Entonces, sí, gracias por la información. Yo ya informé al área encargada para que realicen el ajuste. Pero Profe, si lo realizas en el interactivo, sí aparece. profe, buenos días y buenos días a los compañeros. Buenos días. Qué pena la molestia, profe, es que yo la tarea, digamos, usted nos mostró esos ejemplos, ¿no? Y pues yo he tenido mis atrasos con la tarea, pero yo estoy haciendo es un texto ahí en el mismo documento de la plantilla, en la siguiente página. ¿Eso está bien o tengo que hacer también una presentación así? O... No, no, yo se los presento como modelo, pero no, ustedes deben presentar, es un texto donde indiquen, de la primera actividad me habla, ¿cierto? Sí, sí, Donde sí. indiquen cuáles son los elementos que se requieren para la constitución de una SAS. Ah, ok, listo, gracias, profe. Sí, o sea, yo lo que hice fue ponerlo de manera gráfica para que les quedara un poquito, pues, como más didáctico y que lo pudieran mirar, pero lo que se pide es que ustedes describan y argumenten cuáles son los elementos que se necesitan y cuáles son las características que debe tener para la conformación de una sociedad por acciones simplificadas. Así es que se solicita la actividad, no hay ningún problema. De igual manera, esta presentación yo se las comparto allí por anuncio, se las envío al correo, se las comparto por el grupo para que la tengan y puedan mirar en caso de que tengan alguna duda con relación al desarrollo de la actividad 2, que es simplemente realizar los registros contables en el formato de cuentas T. El archivo que yo les comparto allí por el enlace de la actividad 2 lo pueden usar, es para eso que se los comparto. Sobre ese archivo pueden desarrollar la actividad y pueden enviármela en ese mismo formato. Si lo quieren guardar en PDF, me lo pueden enviar. Si quieren copiarla de ahí, pasarla a Word o enviármela. Como les quede más fácil, no hay ningún inconveniente. Lo importante es que se evidencie el desarrollo de la actividad y los elementos que se están solicitando allí en el taller. Agradezco la participación y la próxima sesión la vamos a hacer el 4 de mayo, o sea, el lunes 4 de mayo. Entonces, yo creo que el miércoles les estaré compartiendo el enlace para ingresar, ya que el viernes es festivo y se debe compartir el enlace 2 días antes, hábiles antes de realizar la sesión. Entonces, el día miércoles les estaré compartiendo el enlace para que puedan ingresar a la sesión. De igual manera, allí por el anuncio se las comparto, se las pongo allí por sesiones en línea para que tengan allí la información. Agradezco la participación y buen día para todos. Buen día, profe. Buen día para todos, agradezco si nos vamos retirando para generar la grabación.